Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. En este momentito de lectura, en este tiempo de energías. Como no es un secreto para nadie, sabemos cómo están las energías a nivel mundial, a nivel global. Todos estamos movidos, esto es a nivel general. En este momento llama mi atención muchísimo, porque ya me lo han preguntado bastante, cómo ven, cómo están las energías afectadas con respecto a en víspera estas elecciones que van a haber en Estados Unidos. Cómo están las energías, qué está pasando, porque yo sé que nos enteramos de muchas cosas, salen muchas cosas a la luz, pero de lo que sale debemos de creer un porcentaje, otro no lo creemos, no sale lo que sale, así que las energías no mienten, así que vamos a conectarnos con el mejor canal que puede haber, que es el energético. Claro que sí. Con respecto a Estados Unidos nos dice, Ángel del Universo, aquí nos están alentando para que nos abramos a nuevos pensamientos. Ángel del Universo, nos están alentando para que nos abramos a nuevos pensamientos, a nuevas maneras de ver las cosas. A nivel de canalización, nos están diciendo que posiblemente vamos a estar presenciando situaciones un poco atípicas, un poco fuera de lo que estamos acostumbrados, que posiblemente vamos a tener que estar adecuando nuestra forma de pensar, vamos a tener que abrirnos a nuevas formas de ver las cosas, vamos a tener que aperturar, vamos a hacer una amplitud de onda, vamos a ver las cosas un poco más arriba de las barreras, quizás desde el cielo, para poder comprender realmente lo que está sucediendo. Fíjate que nada más y nada menos es el Ángel del Universo. En este tarot es muy potente esta energía, porque nos refiere precisamente a esa luz que está en lo más alto del estadio, ¿no? Que desde allí las cosas se ven de otra manera. Posiblemente tengamos que empezar a ver subir hasta ese foco para poder ver realmente las cosas como están sucediendo. Tenemos acá, de esta me siento llamada a sacar dos. Activación del Merkaba, trascendencia, ascensión, elevarse. Mira qué sincronicidad. Aquí yo me voy a detener un poquito porque voy a explicar algo muy importante. Cuando nos hablan de que nos alientan para que abramos nuestros pensamientos, nos lo dice el Ángel del Universo, es un mensaje muy potente para activar el Merkaba. El Merkaba, yo he prometido hacer un video explicando lo que es el Merkaba. El Merkaba es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, de crear de nuestro cuerpo, no del cuerpo físico que tenemos ahora, porque ya sabemos que este cuerpo es un traje que se nos ha otorgado para transitar por esta dimensión. Pero con nuestro cuerpo de luz, podemos hacer una especie de nave para desplazarnos, para trascender, para ascender, para elevarnos. Precisamente elevándonos es que vamos a poder ver las cosas de otra manera. Potente energía con la que estoy tocando, con la que se está abriendo este tema. Esto es conexión, esto tiene algo más que ver. Sabiduría de la carabela de cristal, claridad, curación divina, energía de alta vibración. Pues bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tarot. Me siento guiada para empezar con este. Mira qué importante a nivel de oráculos lo que nos están hablando aquí. Veo mucha energía a nivel de dimensión, a nivel de complementar una información, a nivel de para poder trascender, para poder activar nuestro vehículo interestelar, por así decirlo, para poder permitir que nuestra alma se eleve, trascienda, avance, evolucione. Hay ciertas cosas que necesitamos vivir con una energía de alta vibración. Tenemos que ver con claridad ciertas cosas que ahora mismo se nos están siendo veladas, posiblemente porque hay una especie de comunidad durmiendo,
de comunidad que no ha podido despertar. Por eso es que se alienta, por eso es que se pide abrir los ojos, a despertar. No solamente los ojos del rostro, sino los ojos del alma. Aperturar ese tercer ojo, a ver las cosas como son, a entender que somos más de lo que estamos viendo, de que hay una información que va más allá y que posiblemente no la estamos entendiendo o no han querido que la entendamos. Con respecto a esta, yo no sé por qué se metió esta información en este tema. Yo pensé que iba a ser más sencillo de hablar, pero energía es energía, como ya saben. Voy a sacar del centro, vamos a ver acá. A ver, aquí tenemos reina de emociones, sí señor, nos están pidiendo que nos conectemos con las emociones. Con respecto a estas elecciones en Estados Unidos, vamos a estar muy unidos a nivel emocional, vamos a estar muy conectados, se nos van a tocar las emociones durante muchísimo tiempo. Esto no es un viaje fácil, esto no va a ser fácil, señores. Aquí ahora mismo hay, sí señor, el ahorcado y el 7 de copas, reina de copas, 7 de copas. Aquí va a haber un cambio de perspectiva, aquí va a haber un cambio de ver las cosas, aquí vamos a estar entendiendo muchísimo de que posiblemente del por qué se han venido haciendo ciertas cosas de la forma que se han venido haciendo. Fíjate algo, aquí tenemos un tercer ojo sobre la pirámide iluminado, viendo cómo se cambian las emociones, cómo se cambian las perspectivas. Se requiere, por favor, ver todas las alternativas planteadas, tomar una decisión correcta. Aquí vamos a estar muy movidos a nivel emocional. Van a haber convenios, pactos, van a haber decisiones muy difíciles de tomar, pero se van a tomar. Aquí ahora mismo es como nos unimos en lo malo y nos separamos en lo bueno. Ese es el mensaje que me está llegando. Vamos a tener, no sé de qué nos vamos a enterar, pero vamos a tener que poder discernir. Recuerda que el discernimiento es individual, el Merkaba es individual. Vamos a tener que discernir porque aquí me están hablando de precisamente de uniones, de seres que pensábamos que no pueden unirse y que nunca iban a ponerse de acuerdo con respecto a algo, pero lo hacen. Y vamos a dudar, no vamos a saber por qué lo están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo si precisamente nosotros pensábamos que la intención era que nos protegiesen? Mira cuántas emociones, cuántas voces aquí en este momento. Hay un grito desesperado, una unificación de voces a nivel global, a nivel de planeta. Aquí se van a tocar muchos temas sensibles, intereses van a salir a la luz pública, van a salir a la luz. Aquí dos fuertes candidatos que están ahora mismo luchándose por la presidencia de Estados Unidos se van a estar poniendo de acuerdo con respecto a algo que no entiendo, pero que no ayuda mucho al grueso de la población. Vamos a ver, no sé a qué se refiere, pero veo algo de tristeza, veo que no comprendo. Fíjate que tenemos los ojos cerrados, es como que no comprendo qué está pasando, por qué nos quieren cercar de esa manera. Algo no estamos comprendiendo. Aquí va a haber unas comunicaciones también, Voz Populi, van a salir notificaciones a Voz Populi, nos vamos a estar enterando en muchas cosas, muchas personas no las van a poder ver, fíjate algo. Aquí se va a generar controversia, aquí se va a generar locura en una gran parte de la población, van a haber peleas, va a faltar la paz, no se va a entender. Aquí hay dos personas con los ojos vendados tirándose de los cabellos. Aquí no se va a entender por qué él se va hacia ese camino, no se va a entender por qué esta puerta se ha abierto y es la que se ofrece, aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento. No me gusta ser pájaro de mal agüero, saben cómo soy, me conocen quienes me siguen. A mí me encanta decir las cosas lindas porque me encanta nutrir de energía bonita y positiva todo lo que toco, pero tampoco puedo mentir. Las energías se presentan de esta manera, pues mañana se presentarán distintas posiblemente, pero esto es lo que estoy teniendo ahora mismo. Aquí veo emociones encontradas, familias separadas. Estoy viendo separación de territorio, ruptura a nivel de territorio, a nivel de sueños rotos, de promesas incumplidas. Mira esto, ¿no? Gente yéndose, gente partiendo, gente saliendo, gente prácticamente no saliendo porque quiere, sino expulsada. Mucha gente expulsada, mucha gente que no le queda más. Esto es como que no me queda más alternativa, lamento no hacerlo, no te quiero mirar, no me importa tu vida, no me cuentes tu vida, pero vete,
no me importas, me molesta, simplemente vete. Es una energía de justos por pecadores, algo así. Independientemente, si eres malo o eres bueno, a mí no me importas. Si eres malo o eres bueno, a mí, tú con que te vayas para mí es suficiente. ¿Qué te vaya a pasar? No sé. Wow, voy a cambiar un momento las energías. Si me puedes hacer una pregunta que haya en el ambiente, sería buenísimo. Bueno, definitivamente, viendo las energías, el que pierde no lo pasa bien. Pues, por supuesto, alguien gana y alguien pierde. Entonces, la pregunta es, ya vemos que Estados Unidos no está en su mejor momento, está en el peor momento de toda su historia. Entonces, ¿qué viene? ¿Viene un cambio hacia lo positivo o un cambio hacia más deterioro? Mírame algo, aquí tenemos arcano mayor de la luna y arcano mayor de la justicia. Ahora mismo viene un momento de oscurantismo, un momento fuerte de oscurantismo, un momento fuerte de batalla, de lucha, mucho oscurantismo, muchísimo. En este momento hay muchísimo oscurantismo, no lo voy a negar. En este momento la justicia está ciega. La justicia está ciega. Ahí, fíjate que este tarot es pertinente en este caso porque por más que se intente hacer justicia, va a haber como algo oscuro que la va como que a frenar. Precisamente, necesariamente, vamos a esclareceme por favor. Sí. Aquí hay una justicia que llega, pero llega lento, llega al galope de un caballero de oros, de un caballero de pentáculos. Aquí hay una justicia que llega, pero llega lento, llega muy lento, pero llega certera y segura. Esto viene del norte de Norteamérica. Sí, señor, los países del norte de Norteamérica. Aquí la persona que pensamos que es, no es. Aquí lamentablemente me gustaría, porque hasta yo me estoy sorprendiendo con estas energías y con lo que estoy sintiendo. La persona que pensamos no es. No me he sentido a gusto con esta comunicación que ha estado teniendo, con los resultados que hay, con la forma de manejar las cosas, porque hay mucho egoísmo, wow, no sé qué pensar. Lo que sí tengo seguro y certero es que viene lento un trabajo fuerte que se está haciendo desde abajo y viene desde el norte del país norteamericano. No hablo de Canadá, hablo de Norteamérica, pero posiblemente que esta gente esté teniendo, wow, ya es que lo que estoy, mira, sí señor, Águilas del Norte, aquí nos está haciendo otra vez la potencia, nada más y nada menos que de un rey de oros, caballero rey de oros. Aquí energía, esto es como un reclamo ancestral de Norteamérica, un reclamo de la tierra ancestral. Aquí se van a estar reclamando el poder del águila. Fíjate que parece el águila con la espada. Wow, imposible no. Aquí me están hablando de territorios fríos, territorios de hielo, bestias que se despiertan, energías que se despiertan, mucho poder energético ancestral, mucha furia ancestral. Estoy viendo acá también. Me gusta mucho esta figura del alce, del águila, porque me está refiriendo a las bases de Norteamérica, a energías que se han sentido burladas por lo que se está sucediendo. Yo creo que la lectura se va a tornar un poco más profunda, porque se han presentado energías bastante potentes. Aquí tenemos arcano mayor número 2, que viene siendo la suma sacerdotisa, es la papa mujer. Aquí hay un reclamo con sabiduría de territorio, de tierra, de poder. Van a pasar cosas fuertes a nivel de humanidad, Por eso es que se requiere que se nos está alentando para que abramos nuestros pensamientos, para que tengamos la capacidad de trascender, porque van a venir momentos duros, momentos difíciles. Aquí se nos ha querido vender el oro y no es oro. Y en medio de la desesperación, precisamente en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Esa es la energía que estoy sintiendo en estos momentos. En el fondo de la baraja tenemos el as de bastos. El as de bastos es el trabajo que se está haciendo a nivel de tierra. Fíjate qué potente esta energía a nivel de esto. Me están hablando de tribus ancestrales, me están hablando mucho de enraizamiento, de poder, de corte dimensional, de líneas de tiempo. Esto me puede estar hablando de acción a nivel de línea de tiempo. Fíjate algo,
yo no voy a echar atrás hacia la lectura, pero sí puedo tener memoria de cartas que tengo abajo, de que me hablan precisamente de corte de línea de tiempo. Tengamos cuidado con lo que deseamos, tengamos cuidado con lo que pedimos y a quién se lo pedimos. Vamos a tener nosotros la capacidad individual de trascender, de ascender, de elevarnos. Recordemos que la libertad y la independencia es individual. No dependemos de un tercero, de una tercera persona, mucho menos si le corre sangre por las venas igual que nosotros, para poner tanto en sus manos. Lo que sí puedo decir, por supuesto que voy a hacer más lecturas porque este tema ahora mismo estoy sintiendo la potencia del tema. Vamos a unificarnos como humanidad, vamos a evitar que nos sigan separando, que nos sigan dividiendo, vamos a despertar. Ahora mismo es extremadamente urgente que despertemos a nivel individual, que abramos los ojos, que no confiemos en nada ni en nadie, que seamos capaces de creer en nuestra propia luz, porque una lucecita encendida posiblemente para ellos no sea nada, pero millones de luces encendidas sí, millones y millones de luces encendidas sí. Abramos nuestros ojos, no pongamos en manos de nadie lo que nos corresponde a nosotros. Voy a sacar aquí una energía de este oráculo tarot. Yo podría quedarme un buen rato hablando sobre esto. Veo problemas también en las comunicaciones, muchos problemas en las comunicaciones, corte comunicacional, mucho corte comunicacional, noticias muy potentes en las próximas horas, hay división, hay convenios que se van a estar haciendo que no nos van a gustar para nada. Fíjate algo, vamos a sacar aquí una carta. Su intuición es pura, sí señor. Fíese de ella. Una oración. Te pido, ayúdame a ver, escuchar y sentir claramente los consejos divinos que he reclamado en mis oraciones. Permíteme dejar mi ego a un lado para que tu sabiduría pueda ser derramada en mí, para mi mayor bien y del prójimo. Vamos a confiar en nosotros, vamos a activarnos nosotros individualmente, activemos nuestro Merkaba, activemos nuestra luz, aperturemos el tercer ojo, vamos a ser fuertes individualmente y unidos somos masa crítica, porque vienen momentos bastante fuertes. Mi gente, los quiero mucho, seguimos en contacto. Yo no había querido tocar este tema porque me daba un poquito de aprensión, pero ya me siento comprometida no solamente con ustedes, sino con las energías, de seguir comunicando, porque hay mensajes muy potentes, claro que sí. No me puedo quitar los ojos de esta águila, claro que sí. Vamos adelante, activemos nuestro tercer ojo, bendiciones y camino de luz.